Buenas noches al instructor, buenas noches a los compañeros. En estos momentos les voy a exponer el tema salud y seguridad en el trabajo, clasificación de los factores de riesgo. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Son, son diferentes formas, acciones que permiten evitar los riesgos de accidente en el trabajo. Estos se deben desarrollar por todos los empleados de una organización. También con estos hay un equipo detallado que evalúa, controla los riesgos que puedan afectar la seguridad en el trabajo. A continuación vamos a ver algunos factores de riesgo. La seguridad, medio ambiente o físico, contaminantes, ergonómicos y psicosociales. Cada uno de estos riesgos son evaluados e intervenidos por personal adecuado, que son los que nos dan estas pautas para evitar algún accidente. Riesgo de seguridad. Consiste en las condiciones del lugar de trabajo que generen un factor de riesgo. Una herramienta con falta de mantenimiento, no saber usar la herramienta, no usar los elementos de protección adecuados. Tipo de riesgo. Objetos, máquinas, equipos, herramientas, eh, que se vuelven peligrosas por la falta de mantenimiento o por no saber manejar la herramienta. Posibles daños a la salud. Accidentes como golpes, choques, cortes, electrocución, incendios. Medidas preventivas y de protección. El adecuado mantenimiento de las herramientas, saber manejar la maquinaria que tenemos, leer el manual de uso de cada herramienta, usar medios de protección como es el arnés, los cascos, las botas. Otro riesgo, el riesgo de medio ambiente o físico. Este se va directamente a los problemas de las condiciones eh, termo, termohigrométricas, lo que es la temperatura, la humedad, la presión, la iluminación, el ruido. Tipo de riesgo, temperaturas extremas o humedad extrema. Posibles daños, efectos directos, resfriado, deshidratación, golpes de calor. Hay empresas como Arme, como Hierros del Café, que deben trabajar a altas temperaturas. Entonces, ¿qué hacen? Para evitar una deshidratación, a los empleados les tienen Gatorade. Tienen máquinas de Gatorade para que se estén hidratando constantemente. Medidas preventivas y de protección. La climatización, la ropa adecuada, la rotación de trabajadores de los puestos de trabajo. Otro tipo de riesgo, niveles de ruido. Cuando se manejan maquinarias como los taladros hidráulicos, como las mezcladoras, que generan demasiado ruido. Esto genera unos posibles daños, como una sordera profesional, un aumento del ritmo cardíaco, el aumento de la presión sanguínea, trastornos digestivos, entre otros. ¿Cuál es una medida de prevención? Anular o disminuir el ruido de su fuente o usar unas gomas plásticas en los oídos cuando se usa cierta maquinaria. Otro tipo de riesgo, la iluminación inadecuada o demasiada iluminación. ¿Cuáles son los posibles daños?
la afectación básica de la visión, irritación, el cansancio ocular. ¿Qué se puede hacer como medida de protección? Usar gafas adecuadas, poder tener una buena iluminación en los puestos de trabajo, entre otros. Otro, otro tipo de riesgo, las radiaciones ionizantes o rayos X. ¿Cuáles son los daños? Las alteraciones en la sangre o material genético, las quemaduras y las lesiones oculares. Medidas de protección, el aislamiento conveniente de las fuentes emisoras, proteger al trabajador con las ropas adecuadas. No sé si se han fijado cuando vamos a tomarnos una radiografía que estas personas usan una bata especial, unos guantes especiales y unas gafas especiales para evitar la radiación. Riesgo contaminante. La exposición a contaminantes tóxicos, a sustancias químicas. Tipo de riesgo, los químicos, las sustancias durante la fabricación, el transporte, el almacenamiento. ¿Cuáles son los posibles daños? Los efectos corrosivos, irritantes, neurológicos, asfixiantes, analgésicos. Pueden alterar los diferentes sistemas y los órganos. Los efectos dependen de la concentración y tipo de exposición de algún químico eh, enfatizado. Medidas de prevención. Etiquetar las sustancias con el texto adecuado, que los trabajadores y todas las personas que estén cerca de este material sepan qué es y qué medidas tomar sobre él. Tener los elementos de protección adecuados, unos protectores oculares, unos buenos guantes, un delantal o peto, en fin. Otro tipo de riesgo, los biológicos, las bacterias, los virus, los gusanos, los parásitos. ¿Qué enfermedades? Posibles daños. Pueden transmitir enfermedades, tanto de los animales como de los hombres y los hombres hacia los animales. Un buen ejemplo es la pandemia. La pandemia fue generada por un riesgo contaminante, en este caso biológico. Fue un virus que se pasó de un animal a un hombre y ya se genera una pandemia. ¿Cuáles son las medidas de protección ante los riesgos biológicos? La higiene de los lugares de trabajo, los vestuarios, tener la protección adecuada, los trajes de bioseguridad adecuados. Vamos a otro riesgo, el ergonómico. Los riesgos ergonómicos son los derivados a una correcta ergonomía laboral. El sentarnos mal, el alzar peso inadecuadamente. Tipo de riesgo. Ergonomía es la adaptación del puesto de trabajo al hombre. Los objetos puestos a la mano, una silla adecuada, la mesa a una buena altura. Posibles daños. Provocan gran parte de las lesiones en la espalda, dolores en las articulaciones, en los músculos, perdón, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, trastornos gastrointestinales. Medidas de protección. El adecuado diseño de los puestos de trabajo. Inmobiliarios, que son las mesas o las sillas. Y tener periodos de descanso, esas pausas activas. Seguimos al último riesgo, los riesgos psicosociales. Son factores de interacción personal, del trabajo con los compañeros, un ambiente laboral, las condiciones de la organización, la percepción del trabajo, de la percepción a lo personal, la satisfacción de estar en ese lugar, de compartir con los compañeros. Tipo de riesgo. Eh,
Afecta la psiquis de los aspectos emocionales, intelectuales o sociales. Interacción de factores organizacionales como la duración, el horario, el ritmo de trabajo, la presión, la carga, el estrés. Posibles daños a la salud. Se relacionan con las características de los trabajadores y las demandas del medio ambiente de trabajo superan las capacidades de los trabajadores. Puede generar trastornos de adaptación, depresión, trastornos de músculo esquelético, enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las medidas preventivas y de protección? Tener horarios rotativos, evaluar continuamente a los trabajadores, prestarles un apoyo psicosocial y poderlos escuchar, tener como regla evitar el acoso sexual, la violencia laboral, el bullying,